Ahora sí, chicos, les doy la más cordial bienvenida a su clase número 3 de la unidad 2, que vendría siendo pues la primera clase correspondiente a nuestra unidad 2, que es el contexto político de nuestro país. Y vamos a comenzar explicando brevemente lo que es el Estado. El Estado viene de una etimología muy antigua que tiene que ver con el estado, con el estar. Ajá. Cuando nosotros vemos a una persona y nos da mucho gusto, o a veces hasta por mera cortesía, siempre le preguntamos cómo estás. Ajá. Entonces, las personas se agrupan en comunidades grandes o pequeñas para que se pueda fomentar el bienestar. O sea, nos unimos entre todos para vivir mejor, porque todos van a tener una función asignada que va a ser útil para la colectividad y de esta manera vamos a preservar nuestro bien común, lo que nos hace bien, lo que nos hace felices, lo que nos facilita un poquito más las circunstancias, las dificultades del día a día. Entonces, los estados van evolucionando y se van a conformar por medio de 6 factores. El primero es territorio. No puede haber un estado sin territorio, sin un territorio definido. Siempre tiene que haber un territorio que digan de acá de tal kilómetro a tal kilómetro mide México y tiene estas fronteras con Estados Unidos y tiene estas otras fronteras con Guatemala. Entonces, eso es nuestro territorio. Tenemos estados muy pequeños como el Estado Vaticano, el Estado de Mónaco, el Estado de Luxemburgo, que en un día ustedes pueden recorrerlo a pie por lo pequeños que son. Creo que hay un país que mide 1 kilómetro y los demás miden entre 2 y 4 kilómetros. O sea, unas cositas muy pequeñas, pero son estados porque tienen su territorio. Y no podría haber estado sin población, que es la que va a conformar el sector de los gobernados, el gobierno, que es aquella cúpula que se supone debe velar por el bienestar común, por la soberanía, que es la capacidad de autogobierno, de gobernarse como a un estado mejor les parezca, elegir sus propias políticas, elegir su propio rumbo, elegir tomar sus propias decisiones. El orden jurídico, que es su constitución y que tiene que ver también con el poder político. Entonces, de estos 6 puntos está conformado el Estado. Ahora bien, chicos, pasamos a otra esfera muy importante para nuestro tema de la unidad 2, que es la esfera de lo público y la esfera de lo privado. Lo público, chicos, son todas aquellas, se conforma por todas aquellas decisiones, acciones, instituciones, comportamientos que se tienden hacia lo público, que nos conciernen a todos, ¿no? Que todos disfrutamos, que todos tenemos también que cuidar. Y entre lo público están las decisiones políticas porque afectan a toda una nación, las instituciones públicas o instituciones políticas porque están hechas para velar por el bienestar colectivo, por el bienestar de los ciudadanos de un país, como son las secretarías de Estado, ¿no? Las fuerzas del orden, pero también tenemos
la infraestructura. Aquí ya no lo puse, pero tenemos la infraestructura pública. Y la infraestructura pública es un parque público, son las calles que nosotros transitamos a diario, los camellones, las carreteras, los bosques, los litorales, las playas. Ajá, esas tienen que ver con lo público porque pues nos conciernen a todos. Y luego tenemos la esfera de lo privado. Lo privado tiene que ver con nuestras decisiones personales de vida, de elección de pareja, de cuántos hijos vamos a querer, de si queremos estar con una persona o no, si queremos cambiar de carrera, si queremos continuar una carrera, etcétera. Y tenemos también las empresas. Las empresas están entre lo público y lo privado, pero las empresas privadas tienen más este carácter, aunque incidan en lo público. ¿Por qué muchas empresas privadas tienen que ver con este carácter de lo privado? Pues porque nacen muchas veces siendo siendo proyectos de emprendedores, siendo proyectos familiares, etcétera. Y en lo privado está la familia y las decisiones que tomemos con ellas, la jerarquía que tengamos en nuestras familias. Y también tenemos lo que sería la infraestructura privada que corresponde a nuestra casa. La rentemos o no, es una infraestructura privada porque nosotros nos resguardamos en ella y tomamos decisiones en ellas y podemos, no sé, comportarnos de una manera más tranquila que como nos contamos, que como nos comportamos en público, ¿no? Entonces, tengan presente la esfera de lo público y la esfera de lo privado. ¿Y esto por qué, chicos? Porque lo público y lo privado se van a enlazar dentro del Estado por medio de una decisión que tomemos que nos va a dar un gobierno. Ajá. El gobierno enlaza los intereses de lo público con los intereses privados y trata de conciliarlos. Y cuando nosotros elegimos un gobierno, cuando nosotros elegimos cuando nosotros tenemos pues esta relación, inmediatamente nos convertimos en gobernantes y en gobernados. Esta relación nosotras lo generamos por medio de un acuerdo. Llámese un gobierno monárquico, un gobierno autoritario, un gobierno democrático, etcétera. Nosotros lo generamos por medio de un acuerdo, llámese voto, llámese que aceptemos la divinidad de un gobernante, que aceptemos cierto orden que valida a otro tipo de gobernante. Pueden ser múltiples las formas de acuerdo por el que nosotros aceptamos un gobierno, que es el que se va a imponer. Y esto lo hacemos para la conservación de lo que nosotros creemos que es el bien público. Y cuando aceptamos un gobierno por medio del voto, por medio de la aceptación divina, etcétera, estamos generando automáticamente una relación de obediencia que nos hace caer en una condición de desigualdad. Y aunque nosotros elijamos a un gobernante por medio del voto, de todas maneras nuestra condición va a ser de desigualdad porque estamos entregando nuestra libertad y le estamos confiriendo autoridad a alguien más. Esto desafortunadamente se puede prestar muchas veces al abuso. Por medio del voto
por medio de revoluciones, por medio de un tipo de algún tipo de acuerdo. El poder político en México a lo largo de su historia ha cambiado muchísimo. Hemos tenido imperios con Iturbide y con Maximiliano, hemos tenido dictaduras como con Santana, con el mismo Juárez y con Porfirio Díaz. Hemos tenido presidentes, hemos tenido caudillos en el poder, como con Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y hemos tenido presidentes sexenales que tienen que ver con esto del presidencialismo, en donde el presidente se vuelve la máxima autoridad, y de esta manera, por medio de estos acuerdos que se rompen, se acuerdan, etcétera, el poder político ha cambiado en México hasta llegar a lo que actualmente es hoy. Y tenemos la conformación de nuestro poder político, en donde el poder ejecutivo es el máximo poder a nivel nacional, sin estar exento de regulaciones. Ajá. Y luego tenemos el poder legislativo dividido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se va a enfocar en asuntos internos, asuntos concernientes al país, mientras la Cámara de Senadores tienen que ver más con los asuntos externos. El último poder es el poder judicial, que busca resguardar el orden de la Carta Magna y que está conformado por la Suprema Corte de Justicia, de también los tribunales y los juzgados. Entonces, estos, estos poderes se manejan de esta manera para que entre los tres se frenen el abuso, pero esto no quiere decir que siempre se garantice un freno al abuso, sobre todo cuando el poder ejecutivo pueda estar respondiendo a intereses que se manejan dentro de lo privado, como intereses de ciertos empresarios, de ciertos grupos, incluso delictivos, etcétera. O bien el poder legislativo y los senadores, cuando tienen dentro de sus representantes a gente que además tiene múltiples empresas y que obviamente no va a ver por el bien colectivo, va a ver por su bien privado. Ajá. Y que muchos de ellos llegan a cargos públicos para defender sus intereses familiares, sus intereses privados. Y utilizando de esta manera, de manera facciosa, de manera, pues sí, facciosa, al poder judicial. Entonces, siempre se va a necesitar de un orden legal que lo esté regulando. Y dependiendo de qué tan permisivo sea esta regulación, de qué tanto el ciudadano no tome partido, no tome pues la responsabilidad de la política en sus manos, este abuso de poder se va a transformar en diversos sistemas. Y tenemos el sistema totalitario. Este sistema permite ocupar puestos de mandos a diversas personas sin cambiar de partido político o de grupos. Muchas veces ni siquiera hay elecciones o las elecciones son injustas, hay solo un partido político, y hay una cierta institución, una cierta educación militarizada. Tenemos el sistema autoritario, en donde muchas veces no hay la existencia de elecciones y solo existe una presencia de un partido político o de varios partidos políticos, pero
ya están dados al ganador. Antes de las elecciones ya designan quién es el ganador. Y por último, tenemos el sistema democrático, en donde los ciudadanos eligen la forma en que serán gobernados a través de elecciones, en donde se garantiza la alternancia y el respeto al voto. Y esta también, chicos, se da como un tipo de abuso, porque quien gana las elecciones siempre va a ser el representante de una forma de gobierno, de una forma de un proyecto de nación en el que no todos van a estar siempre de acuerdo. Ajá, se impuso la mayoría, pero eso no quiere decir que el total de una población esté muy de acuerdo con el proyecto de nación de pues del partido ganador. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Voy muy rápido, voy muy lento, estoy tirando mucho choro. Coméntenme, chicos. Buenas noches, profesora. Buenas Yo entré noches. un poquito tarde, ya ves que le avisé que no podía entrar antes. No hay problemas. Pues sí, lo que escuché sí me parece bien. No creo que sea tanto choro, creo que sí está entendible y sintetizado. Gracias, Su. ¿Y los demás, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Ok, gracias, Alberto. Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. No, pues yo creo que está muy bien desmenuzado y explicado. Me gustó esto de la explicación de las esferas de lo público y lo privado, para que ahí también sepamos bien la diferencia. Y esto de los sistemas, no lo conocía, la verdad, antes como tan detallado. Entonces, pues para mí es una muy buena aportación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, chicos, no duden, por favor, en hacérmela llegar para crear, pues, esta interacción, ¿no? También si participan y todo, adelante. Me gustaría mucho escucharlos. Bueno, continuamos entonces. Ahora, como desafortunadamente siempre se cae en algún tipo de abuso, es necesario que prevalezca una regulación de carácter legal y social para evitar este abuso, para regularlo. Nunca se va a acabar con este abuso como tal, porque hay muchísimos matices dentro de la sociedad que se encargan de que prevalezca, pero sí se puede, pues, reducir. Y uno de los mecanismos de regulación de estos abusos que tienden a ir a satisfacer la esfera de lo privado que da el sistema democrático es permitir elegir entre varias opciones de proyectos de nación que van a encarnarse en la figura de un partido político que está regulado por el artículo 41 constitucional. El artículo 41 constitucional habla de la libertad de asociación por medios legales y que van, pues, justamente a encarnar un tipo de nación, un tipo de proyecto de nación, una ideología, y se supone que siempre va a haber cabida, se necesita un número determinado de partidarios para que el Instituto Nacional Electoral, anteriormente IFE, pueda otorgarle un registro. El IFE, el INE, el actual Instituto Nacional Electoral, se supone que es la institución garante de la democracia en nuestro país. Sin embargo,
su historia, que no ha sido como tan limpia, ha hecho que muchos mexicanos a lo largo de las décadas pierdan interés en participar por medio del voto e incluso perder interés en otras formas de participación ciudadana. Y hay otras formas de participación ciudadana, chicos. No sé si ustedes conozcan el llamado presupuesto participativo. No, profesora, no sé qué es eso. El presupuesto participativo es una partida presupuestal que cada estado destina a su alcaldía y a su colonia. Y ustedes pueden dar una propuesta de en qué invertir esa partida. Si se necesita un parque, si se necesita reparación en las banquetas, si se necesita un centro cultural, si se necesita un hospital veterinario público. Así nació el Hospital Veterinario Público de la Ciudad de México, porque muchos vecinos se unieron y dijeron, necesitamos un hospital veterinario público. Ajá, y está allí en la Venustiano Carranza. O sea, y este presupuesto participativo lo tiene que difundir el mismo INE, pero pues no ha hecho como que las gestiones suficientes para que todos lo podamos conocer y podamos ver más allá del voto. O bien las consultas populares, la participación en asociaciones u organizaciones civiles, que también es una forma de participar, o bien por medio de organizaciones sociales, ambientales, de tipo de defensoras de derechos humanos, en ONGs, etcétera. Todo esto, en todo esto nosotros podemos participar como ciudadanos. Y estoy segura de que muchos de ustedes ya lo han hecho y dicen, ay, ¿a poco esto es participación ciudadana, es participación social? Sí. Si en algún momento ustedes se preocuparon incluso por donar a una fundación de rescate de gatitos o de perritos, eso es participación ciudadana porque están ayudando a disminuir el problema de los gatos y perros callejeros, que pueden ser un problema de salud pública, y además le están dando una salida humanista. Eso es una forma de participación social, de participación ciudadana. Y en eso les comento que desafortunadamente el INE no ha hecho bien su trabajo porque no difunde las múltiples formas de participación democrática que nosotros como ciudadanos podemos tener. ¿Y esto en qué va a derivar, chicos? Va a derivar en una altísima tasa de abstencionismo. Y esto es terrible, teniendo en cuenta que México gasta una enorme partida presupuestal para el mantenimiento de este instituto, para el mantenimiento de pues del Instituto Nacional Electoral. Y cuando hay comicios en los estados y también comicios aquí en comicios ya sea de gobernadores o las elecciones presidenciales, a los que nos ha tocado ser funcionarios de casilla y contar los votos, nos hemos dado cuenta que del total de la población del electorado que tiene su credencial actualizada, solo van a votar un 60%. A veces 70% si bien nos va, pero es muy poco a comparación de las cifras para los que se gastan y las cifras de pues que se busca perseguir, que se busca alcanzar de participación de votos. Ajá. Y esto también porque el mismo INE, las mismas circunstancias, los mismos gobiernos a lo largo de la década han hecho que la gente
ya no crea en la democracia y lo manifieste de manera pasiva. Anteriormente, el Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, se llamaba la CFE, pero no lo confundan con la Comisión Federal de Electricidad. Era en los años 80 la Comisión Federal Electoral, máximo órgano encargado de, pues de contabilizar los votos. En 1988 se dan un enfrentamiento entre lo que era el Frente Democrático Nacional, encabezado por el ya fallecido Cuauhtémoc Cárdenas, quien a su vez es fundador del PRD, del Frente Democrático Nacional. Se nace el PRD, quienes se enfrentan al proyecto neoliberal de nación encabezado por el PRI, quien en ese entonces tenía como candidato al polémico Carlos Salinas de Gortari. Los intelectuales, las clases medias, los estudiantes apoyaron, se movilizaron apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas y pues el Frente Democrático Nacional ganó muchísima popularidad. Y cuando se llevan a cabo las contiendas electorales, la gente creía realmente que el proyecto de Cárdenas iba a ser ganador porque en el conteo de votos llevado a cabo por la ciudadanía, en la mayoría de los estados del centro del país, daban como ganador a Cuauhtémoc Cárdenas. En el norte del país daban como ganador a Manolo Cloutier, representante del Partido Acción Nacional en ese entonces, y solo muy contados estados daban el triunfo al PRI, pero la mayoría era un avasallador porcentaje a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Quien en ese entonces presidía la Comisión Federal Electoral era Manuel Bartlett, que es un político que actualmente sigue vigente, y que una vez que llegan los conteos bien hechecitos de los ciudadanos, porque los ciudadanos no cometemos fraudes, los mandan a pues al órgano de la Comisión Federal, que era el que hacía el conteo de todos los estados, y lo que hacen es empezar a otorgar el triunfo a Cárdenas, y de repente se les va la luz, se les cae el sistema, se reanuda el sistema, y mágicamente Carlos Salinas de Gortari pues resulta ganador. Esto pues obviamente provoca la decepción de los ciudadanos ante esta comisión, y pues Salinas se mantiene de manera pues bastante polémica, y porque se invierte mucho, pero la tasa de votantes sigue siendo bajísima. Posteriormente el INE tiene el IFE tiene problemas de credibilidad con el fraude electoral de Calderón, después de Peña Nieto, y actualmente pues el presidente toma la antipopular elección de nombrar al mismo Bartlett como próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la gente está muy, pero muy decepcionada de estas decisiones. Dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Como consecuencia, chicos, tenemos nuestro primer problema que nos presenta la unidad 2 en nuestra experiencia de aprendizaje en nuestro foro, que es justamente la decepción del sistema, la decepción del voto que generan los ciudadanos, y aquí llevan su responsabilidad ustedes como ciudadanos podrían volver a creer en el sistema, o qué acciones alternas
tomarían para participar dentro del ámbito político y social de nuestro país. Y aquí me gustaría escucharlos porque desde ahorita estarán cimentando sus respuestas de la experiencia de aprendizaje y de su participación en el foro. Ajá. Tengan mucho, o sea, me gustaría aquí que participaran para poder ir encauzando sus trabajos. Recuerden que pues todo esto va entrelazado. Coméntenme, chicos, denme su opinión. Adelante. Gracias, maestra. Perdón si de repente se me va la voz, pero se me cierra la garganta. Pues no sé, considero que quizás creando alguna comisión como para pues tener vigilado igual al INE, pero por medio de la sociedad, ya que nos estamos dando cuenta que el INE pues no es tan claro como se decía. Quizás así, de esa forma. Ok, pudiera ser adelante, puedes trabajar en esto de una comisión ciudadana, que estaría muy interesante, estaría padrísimo que dieras como propuesta eso para tu participación en los foros y también como propuesta sobre un observatorio ciudadano, muy bien, en cuanto a Ok, partidos políticos, muy bien, ok, profesora, gracias. Cecilia. Buenas noches, profesora. Bueno, lo que estoy pensando ahorita que nos estaba contando de lo que el presidente puso a Bartlett en lo de la Comisión Federal de Electricidad, quizás no sé, ¿no? O sea, el presidente tiende mucho a hacer algunas, no sé, encuestas públicas y todo esto para que él, para ver su popularidad, para ver todo esto que a él le interesa. Quizás sería bueno, pues, que también nosotros como ciudadanos le propongamos que también se hagan este tipo de encuestas para ver qué opinamos los ciudadanos de los movimientos que se hacen en el gobierno, ¿no? Y así sacar una métrica o indicadores que no lleven, bueno, que lleven la misma población, ¿no? Y que se pueda dar voz a eso. No sé, se me ocurre. Muy bien, Cecilia, puedes trabajar sobre el plebiscito ciudadano. Perfecto, porque ya no es tanto un plebiscito que salga del gobierno, sino un plebiscito que salga de la ciudadanía, y eso está muy bien, es constitucional, y pues llamas a una forma de participación ciudadana. Perfecto, está muy bien, puedes trabajar sobre el plebiscito ciudadano. Muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Por favor, coméntenme. Omar. Sí, buenas noches, profesora. Bueno, justamente una de las problemáticas es que la ciudadanía ha perdido mucha confianza en el INE, bueno, en este caso en las instituciones. Posiblemente sea uno de esos casos es que los consejeros de los partidos desconocemos sus funciones. O sea, hay que conocer también desde un inicio qué es lo que realiza y quiénes son, para que nosotros con esa información podamos ver si son gente eh, calificada para el puesto, justamente para cuando a las horas de las elecciones tengan la experiencia de contar los votos, ¿no? Y que no se vaya a ver una desviación o posiblemente un fraude o compra de votos, ¿no? Que prácticamente en México se da mucho. Claro. Yo creo que
Una Ujú. parte para empezar a confiar en las instituciones es conocer cómo es su estructura, conocer quiénes son y cuál es su experiencia en esta parte, ¿no? Porque muchas veces ponen al amigo del vecino, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O al Muy amigo bien, del gobernador. ajá, puedes manejarlo como un programa de un programa de educación institucional y profesionalización ciudadana para que la gente conozca estos mecanismos, conozca quiénes son los funcionarios públicos y pueda decidir mejor sobre ellos. ¿Lo podrías trabajar así, Omar? Ok, perfecto. Muchas gracias, profesora. Muy bien, una propuesta bastante interesante porque luego como ciudadanos no sabemos qué instituciones regulan qué cosas y mucho menos estamos al tanto de los diferentes funcionarios públicos que ocupan los cargos. Muy bien. Eh, ¿Quién más, chicos? Alberto. Buenas noches, profesora. Bueno, pues yo diría que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos no elegimos a los consejeros del INE mediante el voto. Entonces, como el INE pues habla de democracia si sus consejeros no son elegidos por el pueblo. Pues sí, ¿verdad? Porque son funcionarios públicos que ya alguien designa, entonces podría ser eso también una buena opción. Este, porque el consejero, los consejeros, los funcionarios, etcétera, pues muchas veces llegan y no sabemos qué trayectoria tienen, nada más sabemos que están aquí, ¿no? Igual los del TRIFE, los del Tribunal Federal Electoral. Entonces, puedes manejar sobre pues, esa propuesta ciudadana, Alberto, para la credibilidad, para pues para incrementar la credibilidad y pues hacer que la gente quiera votar otra vez o participe también en otras opciones. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Alberto. ¿Alguien más, chicos? ¿Quieren compartir? ¿Quieren compartirnos? ¿Quién dice yo? Bueno, chicos, si ya no hay alguna participación, pues damos por terminada nuestra videosesión. Acuérdense, tenemos nuestra próxima sesión lunes a las 8. Voy a ver esto de los horarios para evitar que se empalmen. Y y los demás, pues vean nuevamente las diapositivas, de todas maneras se los voy a enviar, vean nuevamente la videosesión y vayan pensando en su propuesta. Recuerden que esta propuesta la van a manejar tanto en su experiencia de aprendizaje como en la participación de su foro. Aquí pues pueden, yo se las simplifico, pueden matar dos pájaros de un tiro y hacer el video de su experiencia de aprendizaje y pueden hacer esa misma como participación en el foro para que todo mundo pueda verla y pueda opinar sobre ella. ¿Sale? Entonces, chicos, que tengan una linda noche y les agradezco mucho su asistencia. Antes de que se vayan, permítanme enviarles el, el cuestionario, este cuestionario de siempre, el cuestionario de asistencias. Ay, Dios, ¿dónde está? Permítanme tantito, por favor.
Ustedes ya lo van enviando. Lo van contestando, ¿sale? Entonces, pues tengan una muy bonita noche. Mitzi, ¿alguna duda, alguna pregunta? Coméntame. Buenas noches, profesora. La siguiente clase igual no las va a hacer llegar por vía de correo mediante una liga. Sí, es el mismo, de hecho es la misma liga para todas las videosesiones. Ok, ¿y qué día es la siguiente? Es el lunes. El lunes. Ok, gracias. Lunes y miércoles. ¿Sale? Lunes y miércoles. Ok, gracias. Bueno, tengan bonita noche. No se olviden, por favor, de contestarme el cuestionario. ¿Sale? Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Que pase buena noche. Hasta luego. Bonita noche, chicos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas